No sé cómo lo hicieron, solo sé que lo hicieron. Creo que nadie sabe cómo lo hicieron, cómo levantaron esas piedras, cómo las subieron hasta ese nivel. Creo que estamos ante una tecnología perdida. Durante siglos, los arqueólogos buscaron planos que explicaran cómo se construyó la Gran Pirámide. No encontraron nada, pero cuando los investigadores introdujeron los datos brutos de la pirámide en un sistema de IA, este descubrió algo que nosotros jamás podríamos haber visto. Fue un descubrimiento magnífico que acaparó titulares en todo el mundo y captó la atención del público justo en el momento oportuno. Un diseño oculto, escrito en proporciones y resonancia enterrado bajo la superficie. Lo que reveló ahora cambia todo lo que creíamos saber. El plano perdido bajo la arena. La Gran Pirámide es el edificio más estudiado del planeta. Es también la menos comprendida. Durante más de 4000 años, se ha alzado en las afueras de El Cairo, más antigua que la mayoría de los registros escritos y sin embargo intacta por el paso del tiempo. Desde los primeros saqueadores de tumbas hasta los turistas modernos, todo aquel que se acerca a ella se pregunta lo mismo. ¿Cómo se construyó esto? Los bloques no son el misterio. El diseño sí. Hay algo en la estructura que parece deliberado. Desde las dimensiones hasta las pendientes y la ubicación de las cámaras, incluso los errores cuando existen parecen calculados. Los primeros arqueólogos midieron cada ángulo, cada conducto, cada corredor, pero nunca se encontraron planos originales. En 2017, un equipo internacional de investigadores utilizó un método de escaneo basado en muones partículas subatómicas de los rayos cósmicos para mapear la estructura interna de la Gran Pirámide sin perforar un solo agujero. Lo que encontraron dejó a todos atónitos. Dentro del núcleo de la pirámide sobre la Gran Galería había un enorme vacío de más de 30 metros de largo. Nunca antes se había visto algo así. Era invisible a simple vista y nadie podía explicar su existencia. Esto dio inicio a una nueva fase en la investigación de pirámides, una que ya no se basaba únicamente en excavaciones o documentos, sino en escaneos, sensores y algoritmos. Por primera vez, la Gran Pirámide fue tratada como una máquina que debía ser cartografiada, no como un monumento para ser admirado. A esto le siguió una oleada de nuevas herramientas. La termografía infrarroja mostró que ciertos bloques del lado oriental eran más fríos que otros, lo que sugería la existencia de espacios abiertos detrás de ellos. El radar de penetración terrestre reveló diferencias en la densidad del suelo y la piedra alrededor de la base, especialmente cerca de los pozos sellados. La fotogrametría 3D permitió a los expertos reconstruir digitalmente la forma y el tamaño de cada bloque hasta las marcas de las herramientas. El resultado fue un rompecabezas de datos. Miles de puntos de datos, ángulos, huecos, densidades, materiales, temperaturas. Pero los datos no son comprensión. Son solo información. Para comprender se necesitan patrones. Ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, una máquina capaz de ver lo que el cerebro humano no puede. Los investigadores comenzaron a introducir estos escaneos en sistemas de aprendizaje profundo. Algoritmos entrenados con lógica arquitectónica. Software de reconocimiento de patrones capaz de probar millones de combinaciones. Programas de modelado geométrico capaces de reconstruir parches faltantes a partir de datos fragmentarios. El objetivo no era demostrar la existencia de extraterrestres ni desmentir mitos. El objetivo era simple. Si nunca se encontró un plano, tal vez la pirámide fuera el plano en sí. Se le indicó a la IA que analizara cada medida y comparara los ángulos entre los huecos para así trazar las rutas más cortas entre la entrada y la cámara funeraria, para analizar la distribución de la carga entre las capas, para buscar una lógica en la colocación de ciertas piedras. Y poco a poco,
empezó a encontrar cosas. Se percataron de que el gran vacío sobre la galería principal seguía una diagonal interna perfecta. Un camino que además conectaba la cámara del rey con un largo túnel sellado enterrado en lo profundo de la base occidental. Nadie había visto esa línea antes. Se trazó un mapa de los conductos de la cámara de la reina y se descubrió que sus ángulos coincidían con los de estrellas del antiguo calendario egipcio en una fecha específica. No se trataba de estrellas al azar, sino de estrellas vinculadas a festivales rituales. Se compararon las dimensiones de bloques conocidos y se concluyó que los constructores podrían haber utilizado una unidad base, un módulo común para planificar las medidas internas. Algo parecido a un antiguo sistema de cuadrícula invisible a simple vista, pero con proporciones constantes. Nada de esto pudo haber surgido por intuición. Tuvo que ser diseñado, pero no como los arquitectos modernos diseñan edificios con papel y bolígrafo. Era un lenguaje de proporciones, un plano inscrito en la propia estructura, una que solo se revelaba al observar la pirámide no desde fuera, sino desde dentro. A través de su masa, sus vacíos, sus tensiones, sus líneas invisibles. Y de repente otras pirámides comenzaron a encajar en el patrón. La pirámide de Kefren presentaba huecos similares tras su revestimiento exterior. La pirámide acodada de Dashur tenía un sistema de doble cámara con techos que aliviaban la presión, un misterio que nadie pudo explicar completamente. La pirámide de Unas contenía inscripciones en sus paredes. Los textos de las pirámides que describían el camino del rey difunto hacia las estrellas, con términos que reflejaban las mismas alineaciones que la IA estaba mapeando, revelaban patrones cada vez más consistentes. Cuanto más profundizaban los investigadores, más caótico se volvía el patrón. Incluso las características más caóticas como los pasajes ascendentes y descendentes, que parecían desafiar la lógica, cobraban sentido al ser consideradas dentro de un sistema mayor. Una vez que los modelos de IA comenzaron a superponer todos los datos de escaneo, lo que emergió no fue solo la estructura, sino la intención. Un diseño construido no para la comodidad o la decoración, sino para la resonancia. Durante 4000 años, la pirámide fue un misterio enterrado en la arena. Ahora que se han desvelado los planos, se está convirtiendo en un plan. Cuando la IA se convirtió en arqueóloga, el primer gran avance se produjo cuando los investigadores comenzaron a introducir datos brutos de pirámides en modelos de aprendizaje automático, escaneos, 3D de alta resolución, mapas térmicos, lecturas de densidad, datos gravitacionales y resultados de imágenes de muones. Era la primera vez que todas las medidas, ángulos, huecos y materiales conocidos se combinaban en un único archivo digital. Utilizaron una forma de aprendizaje supervisado, lo que significa que la IA se entrenó con conocimientos arquitectónicos existentes, cómo funcionan las estructuras portantes, cómo se distribuye la tensión estructural y cómo reaccionan los materiales antiguos al paso del tiempo. Una vez entrenada, se le asignó a la IA una tarea: detectar patrones, cualquier patrón. Y así fue. Primero confirmó algunas de las sospechas humanas. Los bloques de alivio de presión sobre la cámara del rey funcionan como un amortiguador de 5 etapas que desvía la fuerza vertical de la habitación inferior. La pendiente de la gran galería sigue una inclinación casi perfecta para el transporte controlado de bloques. Los conductos internos siguen ángulos intencionales con una desviación inferior a 1 grado. Pero entonces se encontraron cosas inesperadas. El vacío sobre la gran galería no era aleatorio. Según la IA, su posición distribuye la carga estructural de manera más uniforme a lo largo del núcleo superior, a la vez que refleja el ángulo de la cámara principal como un plano de sombras.
A continuación, la IA detectó docenas de alineaciones que coincidían con cuerpos celestes. Los conductos de la cámara de la reina no solo apuntaban hacia las estrellas, sino que sus ángulos y longitudes seguían una proporción que se repetía en otras pirámides. La IA sugirió que no se trataba de gestos simbólicos, sino de guías matemáticamente precisas. También detectó un ritmo. Al comparar los bloques de los cursos inferiores con los de los superiores, la IA calculó que el tamaño de los bloques seguía un algoritmo de reducción gradual, disminuyendo la masa en la secuencia precisa para equilibrar el peso y minimizar la tensión. Esto no fue fruto del ensayo y error, sino que estaba preplanificado. Incluso la teoría de la rampa largamente debatida fue puesta a prueba. La IA simuló docenas de configuraciones de rampas internas y externas. Descubrió que una rampa interna en espiral habría permitido un movimiento ascendente continuo, sin obstruir los niveles inferiores, coincidiendo con las anomalías internas detectadas por los escaneos de Muin. Todo esto se integró en un modelo virtual, un gemelo digital a escala real de la Gran Pirámide que podía rotarse, seccionarse, escanearse y reensamblarse indefinidamente. Y a medida que la IA interactuaba con este modelo, comenzó a crear algo nuevo, una reconstrucción de la lógica del diseño. Esto no es lo mismo que tener planos. Es más potente porque sugiere que los planos siempre estuvieron dentro de la pirámide, no en papiro ni en tablillas de piedra, sino integrados en la propia geometría. La IA encontró unidades básicas recurrentes. Muchas de las dimensiones de las cámaras internas son múltiplos exactos de una longitud única y compartida. Esto podría indicar que la pirámide se construyó utilizando un sistema de módulos fijos, similar al sistema métrico, lo que permite un diseño escalable y predecible. Al probar el mismo principio en la pirámide acodada, los resultados se mantuvieron. Las dimensiones de la cámara eran diferentes, pero las proporciones eran idénticas. Se aplicó la misma lógica. Aunque los ángulos cambiaron, la conicidad del bloque siguió la misma curva de masa-volumen. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que no solo estaban ante una construcción ingeniosa, sino ante un sistema. La IA, al recibir todas las medidas conocidas de las pirámides de Giza, Dashur y Saqqara, las agrupó en familias repetitivas de ángulos, formas y ubicaciones de huecos. El software encontró anomalías estadísticas demasiado precisas para ser coincidencias en la distribución de huecos y corredores en las distintas pirámides. Eso significaba una de dos cosas. O bien, los constructores antiguos tuvieron suerte una y otra vez, o bien, trabajaban siguiendo un plan maestro que abarcaba mucho más que cualquier yacimiento individual. Sin embargo, nunca se ha encontrado ningún plano escrito. ¿Podría la IA aplicar ingeniería inversa al proceso de construcción? Sí. Partiendo de la pirámide virtual, el sistema calculó la secuencia de construcción óptima y determinó la mejor ruta para transportar los bloques al interior. El modelo predijo dónde y cuándo se habrían necesitado los andamios. Incluso tuvo en cuenta los ciclos laborales, prediciendo la duración de cada etapa si se gestionara por turnos. El resultado final fue impresionante. La pirámide podría haberse construido con menos trabajadores, menos herramientas y mucha más precisión de la que afirman la mayoría de las teorías modernas, siempre y cuando se siguiera un plan de diseño estricto. Lo cual nos lleva de nuevo al principio. El plano, o mejor dicho, el plano oculto. Se trataba de un diseño vivo que surgió únicamente cuando todos sus elementos fueron vistos en conjunto a través de los ojos de una máquina. Y hasta ahora había permanecido invisible. Planos revelados. El modelo estaba completo. La IA había mapeado cada escaneo, probado cada ángulo
y reconstruido la estructura interna de la Gran Pirámide con más precisión que cualquier intento humano anterior. Pero lo que destacó no fue solo la precisión. Eso era lo que revelaba el modelo. Existía un sistema de planos lógicos tridimensionales, una estructura que codificaba las relaciones entre las cámaras, entre los conductos, entre la pirámide y el cielo. La primera capa del plano se centró en los vacíos. El gran vacío central sobre la gran galería, descubierto inicialmente mediante imágenes de Muin, no era aleatorio. Los modelos de IA demostraron que este espacio se encuentra en un punto matemáticamente ideal entre la base y el vértice. Se alinea con los vectores de tensión de la masa interna, distribuyendo la presión como un estabilizador. Pero eso era solo estructural. Lo que sorprendió a los investigadores fue el eco espacial. La forma del vacío reflejaba las dimensiones de la gran galería inferior, pero invertida. Esta simetría no era un caso aislado. La IA trazó una secuencia de proporciones que conectaban la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea bajo la base. Las distancias, los ángulos y las orientaciones entre ellos seguían una progresión armónica, una curva matemática basada en terceras y quintas. El patrón se mantenía incluso al aplicarlo a los pasajes ascendentes y descendentes cuyas trayectorias forman acordes que se intersecan al representarse geométricamente. La IA lo denominó lógica interna recursiva, lo que significa que la estructura se construyó en unidades autorrepetitivas, como un fractal. Esa idea por sí sola cambió la perspectiva de los expertos sobre la pirámide en su conjunto. Luego se analizó su geometría. Numerosas teorías afirmaban que la pirámide codificaba constantes matemáticas, la proporción áurea pi, la secuencia de Fibonacci. La mayoría de esas ideas habían sido descartadas como numerología, pero la IA no buscaba símbolos, sino que medía. Se descubrió que el perímetro de la base de la Gran Pirámide dividido por su altura resultaba asombrosamente cercano a 2 veces pi. Esto ya se sabía. Pero también se demostró que esta misma proporción aparecía en el ángulo del pasaje descendente, una correspondencia geométrica, no una mera coincidencia. Aún más sorprendente, las longitudes de las cámaras medidas con la unidad base, reconstruida por la IA, seguían potencias de 2. Esto significa que el volumen de cada cámara no era un tamaño aleatorio, sino parte de una progresión estructurada. Los constructores no solo apilaban bloques, sino que codificaban matemáticas. El análisis de IA confirmó lo que se sospechaba desde hace tiempo. La Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero con un margen de error inferior a 3/60 de grado. Eso es mejor que la mayoría de los edificios modernos. El modelo de IA extendió líneas desde la base y el ápice de la pirámide para trazar su intersección con el horizonte y el cielo. El resultado fue una cuadrícula de alineación, un sistema que conecta la estructura no solo con los puntos cardinales, sino también con las posiciones estelares durante el período de construcción de la pirámide. Los conductos de la cámara de la reina apuntan a Sirio y al cinturón de Orión. Los conductos de la cámara del rey se alinean con Thuban y otras estrellas circumpolares. Estas no fueron decisiones estéticas, sino que su ubicación se basó en un mapa celeste que reflejaba la antigua creencia egipcia en el viaje del faraón al más allá a través de las estrellas. La IA lo confirmó comparando los ángulos de los fustes con software astronómico, ajustando la precisión a lo largo del tiempo. La coincidencia fue casi perfecta, demasiado perfecta para descartarla. Utilizando datos de radar de penetración terrestre, escaneos sismográficos y notas históricas de excavaciones, la IA reconstruyó un mapa de anomalías subterráneas bajo la pirámide.
Se detectaron cavidades no cámaras confirmadas, sino zonas donde la densidad del material difería significativamente de la roca madre circundante. Lo más intrigante fue una anomalía alargada con forma de corredor al oeste de la cámara subterránea. El modelo de IA calculó sus dimensiones y alineación, y luego las comparó con la geometría interna de la pirámide. El resultado reflejaba la pendiente del pasaje descendente, pero en sentido contrario. De ser real, sería un túnel sellado que se aleja de la pirámide, posiblemente un corredor de servicio o quizás otra cosa. Aún más sorprendente fue cómo la IA trató estas anomalías. En lugar de tratarlos como elementos separados, los integró en el modelo maestro, lo que sugiere que no eran simples lagunas accidentales, sino extensiones del diseño interno. Todo esto apuntaba a una sola idea. El diseño no era plano. Era espacial estratificado, diseñado para construirse, no solo para contemplarse. Pero el mayor descubrimiento se produjo cuando la IA conectó todos los puntos clave: cámaras, huecos, conductos, entradas y esquinas de la base en un único modelo de estructura alámbrica. Las formas creaban una estructura tetraédrica anidada, lo que significaba que cada punto importante podía inscribirse dentro de pirámides entrelazadas. Esta estructura no era visible desde el exterior, ni siquiera era visible desde el interior. Solo se hizo visible una vez que se procesó, representó y analizó el conjunto completo de datos. ¿Por qué los constructores codificarían proporciones, alineaciones estelares, geometría, detenciones y huecos ocultos en un solo sistema? Una teoría apunta a la preservación. La pirámide estaba diseñada para resistir terremotos, erosión y el paso del tiempo. Estos patrones, en este caso, constituían una forma de resistencia estructural. Otra teoría es simbólica. El plano. Era un mapa cósmico, una manera de reflejar el orden celeste en la Tierra. Otra perspectiva cada vez más aceptada es que se trataba de una máquina de conocimiento, un archivo físico que utilizaba relaciones espaciales en lugar del lenguaje. Esto implica que la Gran Pirámide no fue una estructura improvisada, sino que se construyó con premeditación en cada detalle. Este tipo de evidencia no podría haber sido revelada por ningún pergamino antiguo. Solo una máquina podría descifrar la lógica de la pirámide desde dentro. Si el plan es correcto, todo cambia. La Gran Pirámide siempre se ha considerado una tumba, pero hay un problema. Nunca se ha encontrado ninguna momia en su interior, ni ningún sarcófago sellado con un nombre real. Y ahora, tras todo lo que ha revelado la IA, resulta cada vez más difícil creer que el entierro fuera su propósito principal. Si el plano descifrado es correcto, si la estructura realmente se planeó con tal precisión, entonces la función de la pirámide podría no tener nada que ver con la muerte. La primera pista surge de lo que la IA no encontró. En la cámara del rey, considerada a menudo el lugar de descanso del faraón, las medidas siguen reglas matemáticas. La cámara no está centrada en la pirámide. Está desplazada, posicionada de forma que maximiza el equilibrio de tensiones en los niveles superiores. La IA reveló que esta posición reduce la compresión vertical al redirigir la fuerza a lo largo de 5 capas de techo de granito. Eso es ingeniería avanzada, no diseño funerario. Incluso el supuesto sarcófago resulta sospechoso. Es demasiado grande para haber sido introducido por algún pasadizo conocido. No está decorada y resuena literalmente. Las pruebas acústicas realizadas en la Cámara del Rey demuestran que la caja responde con fuerza a las vibraciones sonoras, sobre todo en las frecuencias bajas.
Las paredes de la cámara también. Algunos investigadores han medido resonancia sostenida a niveles de hercios específicos, patrones que se corresponden con las dimensiones de la cámara y la densidad del material. Simulaciones de IA lo confirmaron. La cámara funciona como una cavidad resonante, amplificando y manteniendo los tonos de forma predecible. Existe la posibilidad de que la cámara no se haya construido para un cuerpo, sino para un sonido. Esta idea no es nueva. Al simular modelos de sonido en la cámara se observó un patrón. Las frecuencias cercanas a los 70 hercios resonaban con mayor duración, intensidad y nitidez que las demás. Esto no era aleatorio. Coincidía con frecuencias terrestres naturales, incluida la resonancia Schumann, una frecuencia de ondas electromagnéticas que circulan alrededor de la superficie del planeta. Eso no prueba la existencia de una fuente de energía, pero tampoco es insignificante. Si la cámara fue diseñada para interactuar con el sonido, podría haberse utilizado para cánticos, rituales, prácticas curativas, o algo más técnico como la calibración sónica. Otras pirámides presentaban características similares. La cámara central de la pirámide roja presentaba un comportamiento resonante casi idéntico, a pesar de tener una distribución completamente diferente. Este tipo de propósito acústico no se corresponde con una tumba tradicional. Los modelos de IA también demostraron que los huecos y conductos internos de las pirámides podían regular el flujo de aire, la humedad e incluso la temperatura. La cámara de la reina presenta depósitos de sal en sus paredes, algo extraño para una habitación sellada y sin exposición a la intemperie. La sal es conductora. Si la humedad y la presión atmosférica fluctuaron en su interior, podrían haberse formado pequeñas cargas eléctricas entre las capas de granito y piedra caliza. Algunos investigadores marginales ya lo habían sugerido hace décadas. La IA simplemente mostró cómo podría haber funcionado. Nada de esto confirma una fuente de energía oculta, pero apunta a una estructura optimizada para el movimiento del aire, el sonido o la carga. Incluso la ubicación importa. La meseta de Giza se sitúa casi con exactitud sobre el paralelo 30 norte. La Gran Pirámide se encuentra a tan solo 800 kilómetros del ecuador terrestre y a 800 kilómetros de su meridiano de Greenwich, si se extiende desde allí. Estos números redondos no son fruto de la casualidad. Demuestran conocimiento geoespacial. El modelo de IA también estimó la altura original de la Gran Pirámide 481 pies. Su base mide 756 pies de largo. Multiplicando la altura por 43.200 se obtiene el radio polar de la Tierra. Multiplicando la base por el mismo número, se obtiene la circunferencia ecuatorial. Se trata de cifras exactas. Sea intencional o no, la coincidencia es real. Si los constructores lo sabían y lo codificaron, entonces la pirámide pudo haber servido como almacén de datos. Ninguna de estas ideas está comprobada, pero todas encajan en el esquema. La idea más inquietante: que los constructores de pirámides pensaban a largo plazo, que sabían que las civilizaciones caen. Diseñaron algo demasiado importante como para confiar en la escritura, así que lo codificaron en geometría. El futuro del plano. La Gran Pirámide no ha cambiado. Sigue en pie exactamente donde ha estado durante más de 4.000 años, pero nuestra comprensión de ella sí ha cambiado. El siguiente paso ya está en marcha. Los investigadores están utilizando el modelo generado por IA para orientar nuevas investigaciones. En lugar de depender de la suerte o excavar al azar, los arqueólogos ahora cuentan con coordenadas. Los huecos mapeados por la IA señalan secciones específicas de la estructura que nunca se habían examinado.
algunas selladas tras gruesas capas de piedra, otras enterradas bajo la base. Estas zonas se están delimitando para un análisis específico. Equipos de radar de penetración terrestre están preparando estudios más profundos no solo de la Gran Pirámide, sino también de toda la meseta de Giza. El modelo de IA ha sugerido relaciones geométricas entre la pirámide, la esfinge y otras estructuras satélite. Si el plano es correcto, estos elementos no se colocaron de forma independiente. Se dispusieron según un plan maestro, una única fórmula espacial que abarca miles de metros. Y no se trata solo de Giza. Los investigadores ahora están incorporando datos de otros sitios piramidales al modelo. Dashur-Saqqara Medium. El sistema busca las mismas proporciones, los mismos puntos de tensión, la misma lógica de cámara. Los primeros resultados sugieren que los principios de diseño se repiten. Los ángulos cambian, los tamaños varían, pero la lógica está ahí. Eso podría significar que todas estas pirámides formaban parte de un único lenguaje arquitectónico transmitido de generación en generación. En Europa, Egipto y Norteamérica se están llevando a cabo proyectos de gemelos digitales. Se trata de modelos virtuales a escala real de las pirámides construidos a partir de escaneos láser, imágenes de drones, datos térmicos y análisis estructurales. El objetivo es sencillo: recrear el pasado de la pirámide sala por sala, capa por capa. Por primera vez, el público puede experimentar cómo se veía y se sentía estar dentro de la Gran Pirámide en el momento de su finalización. Además, se está impulsando la protección de lo que queda. El descubrimiento del plano ha suscitado nuevas preocupaciones sobre su conservación. Si la pirámide es más que una tumba, si alberga conocimiento codificado, entonces su integridad es más importante que nunca. Se recomienda a los equipos de restauración que eviten modificaciones cerca de las zonas estructurales clave identificadas por el modelo de IA. Incluso pequeñas alteraciones podrían perturbar la lógica interna o destruir elementos no examinados. Mientras tanto, la IA continúa aprendiendo. Actualmente se la entrena con textos históricos, inscripciones de templos y datos satelitales. El objetivo no es reemplazar a los arqueólogos, sino ayudarlos para relacionar el lenguaje, la estructura y la ubicación de maneras que ningún ser humano podría lograr por sí solo. Se espera que este sistema algún día se utilice para descifrar otros sitios antiguos como Machu Picchu, Angkor Wat y Povegli Tepe. ¿Qué más yace bajo las piedras de la Gran Pirámide? ¿Qué yace bajo la tierra que la rodea? ¿Cuántos otros monumentos esconden planos esperando ser descifrados? Un plano a través del tiempo que aún se está revelando en tiempo real.